Nadie tenía la más mínima idea de lo que se escondía bajo la superficie del agua, hasta que, de repente, el depredador más temido de Florida desapareció como si nunca hubiera existido. Imagina estar en uno de los ecosistemas más salvajes del planeta, un lugar donde todo está diseñado para sobrevivir. Y aún así, algo comienza a eliminar a los depredadores más fuertes. Durante meses, las criaturas más poderosas de los pantanos desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos quedaron completamente desconcertados, porque hasta ese momento se creía que ningún animal podía cazar a un cocodrilo adulto, y aún así todas las pistas indicaban lo contrario. Esos animales, considerados invencibles, se habían convertido en presas. Años más tarde, finalmente se reveló una verdad aterradora. Una verdad tan impactante que incluso llevó a las autoridades de Florida a considerar etiquetar ciertas aguas como zonas de devoradores de humanos. Lo que estaba ocurriendo no era algo normal, era una invasión inesperada. Antes de entender por qué este descubrimiento preocupó tanto a los biólogos, primero hay que observar el escenario donde todo comenzó, los Everglades de Florida. Esta región, conocida como el Río de Hierba, es un vasto territorio de aguas lentas y extensiones interminables de vegetación. A simple vista parece un paraíso tranquilo, pero en realidad es un campo de batalla constante donde la supervivencia es lo único que importa. Aquí no hay espacio para la debilidad. Solo sobreviven los animales más fuertes, más inteligentes y mejor adaptados. Durante mucho tiempo, este ecosistema estuvo dominado por dos reptiles emblemáticos. Por un lado, el caimán americano, un animal fuerte, adaptable y capaz de vivir en casi cualquier ambiente de agua dulce. Por otro lado, el cocodrilo americano, un pariente más reservado y difícil de observar. Aunque se parecen físicamente, su comportamiento es muy distinto. Los caimanes son dominantes, imponen respeto y ocupan su territorio sin dudar. Los cocodrilos americanos, en cambio, son más tímidos y suelen evitar el contacto, especialmente con los humanos. De hecho, rara vez representan una amenaza para las personas. Durante muchos años, estas dos especies coexistieron sin conflictos importantes. Los caimanes preferían el agua dulce, mientras que los cocodrilos habitaban zonas más salinas o mezcladas. Cada uno ocupaba su espacio, y el equilibrio se mantenía de forma natural. Pero en el año 2009 algo empezó a cambiar. Los guardabosques comenzaron a notar pequeñas anomalías. Al principio eran detalles fáciles de ignorar. Sin embargo, los conductores de airboats, expertos que conocían cada rincón del pantano, empezaron a reportar cosas extrañas. Los cocodrilos más grandes, los que habían dominado ciertas áreas durante años, simplemente habían desaparecido. Al principio se pensó que habían migrado, pero algo no cuadraba. Los mejores lugares para tomar el sol, normalmente muy disputados, estaban completamente vacíos. Era como si algo los hubiera obligado a abandonar su territorio. Pero ¿qué podría hacer huir a un depredador en la cima de la cadena alimenticia? La respuesta llegó poco después y fue inquietante. Cada vez se encontraban más restos de caimanes y cocodrilos. Y no eran animales cualquiera, eran los ejemplares más grandes y dominantes del ecosistema. La forma en que habían sido atacados indicaba una fuerza extraordinaria. Algo estaba eliminando sistemáticamente a los gobernantes del pantano. Pero lo más perturbador no eran solo los cuerpos, era el silencio. Zonas que antes estaban llenas de vida ahora parecían vacías. Áreas de reproducción se habían convertido en territorios de caza. Las crías desaparecían antes de tener oportunidad de crecer. Todo el equilibrio natural comenzaba a romperse. Esto solo ocurre cuando aparece un depredador aún más peligroso. Y todo indicaba que eso era exactamente lo que estaba pasando. Además, comenzaron a surgir reportes de encuentros agresivos con humanos. Pescadores contaban que los cocodrilos intentaban morderlos o perseguían pequeñas embarcaciones. Esto era completamente anormal para el comportamiento de los cocodrilos americanos, que normalmente evitan a las personas. Para los científicos, nada de esto tenía sentido. Algo externo estaba alterando todo. Muchos creyeron tener la respuesta: la pitón birmana. Estas enormes serpientes invasoras ya eran conocidas por causar problemas en los Everglades. Se alimentaban de todo tipo de animales, desde mapaches hasta ciervos. Parecía lógico pensar que ahora también estaban atacando cocodrilos. Un famoso incidente en el año 2005 mostraba a una pitón intentando devorar a un caimán entero, lo que terminó con la muerte de ambos. Casos como ese reforzaban la idea de que estas serpientes eran una amenaza real. Pero había un problema: las evidencias no coincidían.
Las pitones matan estrangulando a sus presas. Sin embargo, los cuerpos encontrados no mostraban señales de haber sido aplastados. Era evidente que otro depredador estaba detrás de todo esto. Uno lo suficientemente fuerte como para matar a los animales más poderosos del pantano. Uno que no tenía miedo de dejar evidencia. Y eso lo hacía aún más peligroso. La respuesta estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba, oculta a plena vista. El momento clave llegó cuando un joven cocodrilo fue capturado cerca de una zona urbana. Ya eso era extraño, porque los cocodrilos americanos no suelen aparecer en lugares tan poblados. Pero lo realmente inquietante fue el animal en sí. A primera vista parecía normal, pero al observarlo con más atención algo no encajaba. Su hocico era más ancho y robusto y su color era más oscuro de lo habitual. Y luego estaba su comportamiento. Era extremadamente agresivo. Demasiado agresivo, incluso para un cocodrilo adulto. Los científicos no entendían lo que estaban viendo. ¿Era una mutación? ¿Una especie híbrida? Para descubrir la verdad, tomaron muestras y las enviaron a analizar. Pero los resultados tardarían meses. Mientras tanto, comenzaron a aparecer más animales similares. Y algo se volvió evidente. Crecían más rápido, eran más grandes y mucho más agresivos que los cocodrilos locales. Entonces, finalmente llegaron los resultados, y cambiaron todo. Los resultados del ADN no dejaron ninguna duda. El animal que habían capturado no era un cocodrilo americano. Tampoco era una mutación ni una mezcla extraña con otra especie. Era algo completamente diferente, y mucho más preocupante. Coincidía perfectamente con una especie originaria de otro continente, el cocodrilo del Nilo. En ese instante todo cambió. Los científicos comprendieron que no estaban ante un simple misterio ecológico, sino frente a una amenaza real. El cocodrilo del Nilo es uno de los depredadores más peligrosos del planeta. En África, su hábitat natural, es responsable de decenas, incluso cientos de ataques mortales contra humanos cada año. A diferencia del cocodrilo americano, que suele evitar a las personas, esta especie no duda en atacar si tiene la oportunidad. Es más grande, más fuerte y sobre todo mucho más agresiva. Un ejemplar adulto puede superar fácilmente los 5 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada. Su mordida es una de las más poderosas del reino animal. No solo caza peces o presas pequeñas, sino que ataca animales grandes, incluso seres humanos. Y ahora este depredador estaba en Florida. De repente todas las piezas del rompecabezas encajaban. Los cocodrilos desaparecidos no se habían ido por voluntad propia, habían sido desplazados o eliminados. Los ataques agresivos reportados por pescadores ya no parecían un misterio, sino una señal clara de que algo mucho más peligroso había tomado el control. Pero quedaba una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo era posible que un depredador africano hubiera llegado hasta los Everglades? No había forma de que estos animales hubieran cruzado el océano por sí solos. La única explicación lógica era también la más incómoda. El ser humano estaba detrás de todo. En el sur de Florida existe desde hace años un mercado enorme, y muchas veces poco controlado, de animales exóticos. Personas compran especies peligrosas como mascotas, atraídas por lo inusual o lo impresionante, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El problema comienza cuando esos animales crecen. Lo que al principio parece una criatura fascinante y manejable, con el tiempo se convierte en un depredador enorme, fuerte e imposible de controlar. Y cuando los dueños ya no pueden hacerse cargo, toman una decisión irresponsable, los abandonan. Las investigaciones confirmaron esta teoría. Los cocodrilos del Nilo capturados compartían características genéticas muy similares. Esto indicaba que probablemente provenían del mismo origen, quizás de uno o unos pocos individuos liberados en la naturaleza. Un solo acto humano había sido suficiente para iniciar una cadena de eventos con consecuencias enormes. Y lo más preocupante era que estos animales no habían aparecido recientemente. Llevaban tiempo en los Everglades, se habían adaptado, habían sobrevivido y probablemente ya se estaban reproduciendo. Habían pasado desapercibidos porque se parecían lo suficiente a los cocodrilos locales. Pero ahora la verdad era imposible de ignorar. No solo estaban allí, estaban expandiéndose. El entorno de los Everglades les ofrecía todo lo que necesitaban: alimento abundante, lugares ideales para anidar y prácticamente ningún depredador natural. Además, los cocodrilos del Nilo son increíblemente resistentes. Pueden soportar temperaturas más bajas de lo que muchos creen, lo que significa que su expansión no estaría limitada solo al sur de Florida. Podrían avanzar hacia el norte. Cuando esta información salió a la luz,
Las autoridades reaccionaron de inmediato. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, junto con expertos universitarios, inició una operación para localizar y capturar a estos animales invasores. Al principio lograron algunos éxitos, se capturaron varios ejemplares, pero eso no tranquilizó a nadie. Al contrario, porque cada captura planteaba una nueva pregunta: si ya habían encontrado algunos, ¿cuántos más había? El mayor temor era que ya existiera una población estable. Si eso era cierto, la situación podría volverse prácticamente imposible de controlar. Incluso un solo individuo restante podría ser suficiente para reiniciar el proceso de reproducción. El problema no era solo el presente, era el futuro. Los cocodrilos del Nilo crecen más rápido, compiten mejor por los recursos y dominan fácilmente a otras especies. Esto significaba que los cocodrilos americanos, que ya enfrentaban dificultades, podrían ser desplazados por completo. Pero el impacto no terminaba ahí. También había un riesgo directo para los humanos. A diferencia de las especies locales, estos cocodrilos no evitan a las personas, las ven como posibles presas. Esto cambiaba completamente la percepción de seguridad en la región. De repente ya no se trataba solo de proteger la naturaleza, se trataba de proteger vidas humanas. La idea de que en los mismos canales, ríos y pantanos donde la gente pescaba, navegaba o exploraba pudiera haber depredadores que cazan activamente a humanos era difícil de aceptar. Pero esa era la nueva realidad. Y mientras las autoridades luchaban por contener la situación, algo más se volvía evidente. El verdadero problema no era el cocodrilo del Nilo, era todo lo que había permitido que llegara hasta allí. Y en ese punto, la historia deja de ser simplemente sobre un animal peligroso y se convierte en algo mucho más profundo. Porque si observamos todo lo que ha ocurrido, es imposible ignorar un hecho incómodo. El cocodrilo del Nilo no es el verdadero villano de esta historia. Es solo la consecuencia visible de una serie de decisiones humanas que, acumuladas con el tiempo, han alterado por completo el equilibrio natural de los Everglades. Durante décadas, el ser humano ha transformado este ecosistema sin comprender del todo las consecuencias. Lo que antes era un sistema delicadamente equilibrado, donde cada especie tenía su lugar, fue poco a poco modificado. Y aunque estos cambios parecían pequeños o incluso necesarios en su momento, con el tiempo comenzaron a generar efectos cada vez más graves. Uno de los factores más importantes ha sido la destrucción del hábitat natural. Las zonas costeras, que antes estaban cubiertas por manglares densos y llenos de vida, fueron reemplazadas por construcciones humanas. Hoteles, carreteras y complejos residenciales ocuparon espacios donde antes vivían animales que dependían de ese entorno para sobrevivir. Desde una perspectiva humana, esto puede parecer progreso, pero para la naturaleza fue una pérdida irreparable. Los animales que habitaban esas zonas se vieron obligados a desplazarse. Algunos no lograron adaptarse, otros terminaron concentrándose en áreas más pequeñas, donde la competencia por recursos aumentó de forma drástica. Este tipo de presión debilita incluso a las especies más fuertes, y cuando un sistema se debilita, se vuelve vulnerable. A esto se suma otro problema aún más complejo: la alteración del flujo natural del agua. Los Everglades funcionan como un sistema vivo, donde el agua fluye lentamente, alimentando la vida en cada rincón. Sin embargo, para satisfacer las necesidades de la agricultura y el crecimiento urbano, este flujo fue modificado. Canales artificiales, represas y sistemas de control cambiaron la forma en que el agua se mueve. Esto no solo afectó la cantidad de agua disponible, sino también su calidad. Sustancias químicas provenientes de campos agrícolas y zonas urbanas comenzaron a acumularse, alterando el entorno en el que viven muchas especies. El resultado fue un ecosistema cada vez más frágil, y en medio de esa fragilidad apareció un nuevo depredador. El cocodrilo del Nilo no llegó a un sistema fuerte y estable, llegó a un entorno debilitado, lleno de oportunidades para una especie invasora que sabe cómo adaptarse y dominar. Encontró alimento, espacio y, sobre todo, poca resistencia. Era el escenario perfecto, pero lo más inquietante es que este no es un caso aislado. Si miramos hacia atrás, veremos que muchas de las crisis ambientales en Florida tienen un origen similar. La introducción de especies invasoras como la pitón birmana, la iguana verde y ahora el cocodrilo del Nilo no son accidentes naturales, son el resultado directo de decisiones humanas. Personas que compran animales exóticos sin pensar en el futuro, personas que, al perder el control, deciden liberarlos en la naturaleza, y un sistema que no siempre logra evitar que esto ocurra. El comercio de animales exóticos es mucho más grande de lo que la mayoría imagina. Es un negocio silencioso, pero poderoso.
y los Everglades se han convertido, en muchos casos, en el destino final de esos animales que ya no pueden ser mantenidos como mascotas. Pero liberar a un animal salvaje no es un acto inocente, es una intervención directa en un sistema complejo, y las consecuencias pueden durar décadas. Ahora, Florida se enfrenta a una situación difícil. Las autoridades no solo tienen que lidiar con la presencia de estos cocodrilos, sino también con todo lo que implica su posible expansión. Si logran establecer una población reproductiva estable, el problema dejará de ser temporal, se volverá permanente, y eso cambiaría todo. La forma en que las personas interactúan con los Everglades tendría que adaptarse. Las advertencias actuales, que principalmente hablan de no alimentar a los caimanes, ya no serían suficientes. Habría que informar sobre un depredador que no solo es peligroso, sino que puede ver a los humanos como presa. Eso transforma completamente la percepción del lugar. Un sitio que hoy es visto como una maravilla natural podría pasar a ser considerado una zona de alto riesgo. Y ese cambio no es solo psicológico, tiene consecuencias reales. El turismo podría verse afectado. Menos visitantes significan menos ingresos para la región. Negocios locales, guías turísticos y muchas otras personas dependen de ese flujo constante de turistas. Un cambio en la reputación del lugar podría impactar directamente en sus vidas. Además, el costo de controlar la situación sería enorme. Capturar, monitorear y gestionar una población de grandes depredadores requiere recursos constantes. Equipos especializados, tecnología avanzada y personal capacitado tendrían que trabajar durante años, quizás décadas. Y aún así no hay garantías de éxito. Pero tal vez la parte más difícil de aceptar es esta. No hay una solución perfecta. No es posible simplemente devolver a estos animales a su lugar de origen. El proceso sería complejo, peligroso y en muchos casos inviable. Por eso la opción más común es también la más dura: eliminarlos. Eso significa que los humanos tendrían que cazar y matar a estos animales para proteger el ecosistema. Una situación que, en esencia, nosotros mismos creamos. Y ahí surge el verdadero dilema. ¿Es justo eliminar a una especie que simplemente está haciendo lo que sabe hacer? ¿O es nuestra responsabilidad corregir el daño, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles? No hay una respuesta sencilla, pero lo que sí está claro es que esta historia deja una lección importante. La naturaleza no es algo que podamos modificar sin consecuencias. Cada acción tiene un impacto, cada decisión cuenta. Y cuando se trata de ecosistemas complejos, incluso un pequeño cambio puede desencadenar efectos enormes. La historia del cocodrilo de los Nilo en Florida no es solo una historia sobre un depredador peligroso, es una advertencia. Nos muestra lo que ocurre cuando subestimamos la importancia del equilibrio natural. También nos recuerda que la responsabilidad no es solo de gobiernos o científicos, es de todos. Cada persona que decide comprar un animal exótico, cada acción que afecta al medio ambiente, cada elección que parece pequeña, puede formar parte de algo mucho más grande. Los Everglades están en un momento crítico. Todavía existe la posibilidad de controlar la situación. Todavía se pueden tomar medidas para evitar que este problema se convierta en algo irreversible. Pero el tiempo es limitado. Si estos animales continúan expandiéndose sin control, llegará un punto en el que ya no habrá vuelta atrás. Un punto en el que el ecosistema habrá cambiado de forma permanente. Y entonces, lo único que quedará será adaptarse a una nueva realidad. Una realidad en la que los humanos ya no estarán en la cima sin cuestionamientos. Una realidad en la que tendremos que convivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y ahora la pregunta más importante es para ti. Si se detecta otro cocodrilo del Nilo en los Everglades, ¿qué debería hacerse? ¿Debería ser eliminado para proteger el ecosistema y a las personas? ¿O deberíamos buscar una alternativa aunque sea más difícil? Escribe tu opinión en los comentarios. Este es un tema que genera muchas perspectivas diferentes y es interesante ver cómo piensa cada persona. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Gracias por quedarte hasta el final.